Vamos a hablar de cómo hablar en público, vamos a hablar de oratoria y tenemos la fortuna de tener con nosotros a Rogelio Ayala, que es un especialista de oratoria, que es de Santa Fe, pero que hace muchísimos años vive en España y allí ha desempeñado gran parte de su carrera. ¿Cómo estás, Rogelio? Gracias. Perfectamente, muy buenos días a todos. Contanos un poquito qué te trae por Santa Fe y qué venís a hacer. Vengo porque el Colegio de Ingenieros Industriales tiene un programa para este año de formación en el cual les ha interesado algo que yo hago. Yo soy coach de oratoria, formador de formadores, y esto es algo que cada día está teniendo un crecimiento en la demanda y en la inquietud de la gente. ¿Cuál es la importancia, Rogelio, de la oratoria a la hora de desempeñarse en una empresa, por ejemplo, desempeñarse en una actividad como la ingeniería, en la arquitectura? ¿Cuál es la importancia? Pues la importancia es absoluta. El orador, la persona que, digamos, se especializa en oratoria o hace prácticas de oratoria, tiene un objetivo como cualquier orador, que es convencer. No es suficiente hablar, un charlatán también habla, pero no convence. Entonces uno necesita convencer en cualquier actividad que haga en la vida. Inclusive necesita convencer en su casa a su pareja y necesita convencer a sus hijos de determinadas cosas, y en el trabajo a su jefe para obtener un aumento, o al público o a sus accionistas, o ¿quién no necesita convencer? Sería la pregunta. ¿Cualquiera puede ser un buen orador? Cualquiera puede ser mucho mejor orador de lo que naturalmente lo es. Hablar, todos sabemos hablar. Hay quienes se exponen más en público y otros menos. Si uno se expone más en público, seguro que poco a poco irá haciéndolo mejor. Entonces yo suelo dar unos talleres que tienen una filosofía de learn by doing, que sería cómo se aprende a hablar mejor, hablando, y de acuerdo a algunas técnicas que uno va viendo, observando el resultado, con gente que está intentando hacer el mismo esfuerzo que él, y en este caso con la compañía de un coach que le pueda guiar o señalar aquellos puntos más importantes que debe tener en cuenta. ¿Cuáles son los tips para no errar en una oratoria? El primer tip es no hablar de lo que no se sabe, y si sé poco, primero leer, informarme para saber un poco más. Y si por lo que sea en el medio de la charla que uno está haciendo o en la pregunta que pueda surgir hay cosas que uno no sabe, decir simplemente no lo sé, pero se la debo, lo miro, lo pregunto y se lo respondo mañana o cuando sea. Es decir, sinceridad ante no todo. no inventarla. Para la gente sabe mucho mejor que alguien le diga esto, la verdad no lo sé, que uno empiece a inventar algo sobre el camino. Y normalmente se suele uno dar cuenta de cuando lo están engañando, lo están mintiendo. Entonces el primer punto sería ese, no hablar de lo que uno no sabe, prepararse antes de ir a dar una charla, una entrevista, qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir, por una parte. Otra cosa frecuente suele ser el miedo, el temor, el pánico escénico. Hay gente que se pone muy nerviosa, pierde el hilo del argumento que estaba diciendo. Todo esto que estoy diciendo con la práctica se va haciendo cada vez mejor. Hay un aspecto que suele ser la improvisación. A veces uno está hablando y tiene un guión determinado y por lo que sea se queda un poquito en blanco. Esto es peligrosísimo porque a veces no logra recuperar el hilo y en ese momento perdió todo lo que estaba haciendo. Y a improvisar se aprende. ¿Cómo? Improvisando, es decir, se puede practicar la improvisación poniéndose en situación en la cual uno está forzado, digamos, a hacer algo determinado. Pero si nos ponemos a pensar, nos pasamos todo el día improvisando. Cuando uno sale del mercado o de casa, se encuentra con una vecina, le dice, hola, ¿qué tal? La vecina le pregunta algo y uno improvisa, no estaba preparado para responder lo que le preguntó. Y más o menos sale del paso y luego encuentra con otro, o saluda, encuentra a un niño, un anciano, o le piden una limosna, o lo que sea, y uno sobre la marcha va creando sin tenerlo preparado. Es decir que improvisamos todo el día. El tema es cuando uno aumenta el riesgo de la exposición. Y me pongo a pensar quizás, porque cuando uno habla de oratoria y de coaching, automáticamente piensan los políticos que en épocas de campaña reciben una
bueno, una gran entrenamiento para salir al paso de muchas de las preguntas y a veces se quedan a mitad de camino. Se quedan porque no tienen suficiente entrenamiento. El político tiene que intentar ganarse, digamos, a su público, a su electorado, al que está buscando, e intentará enviar un mensaje. Ahí hay varios problemas. El primero es si el propio político cree en todo el mensaje que está dando, porque a veces uno no cree todo lo que está dando, y esto lo suele notar la gente que lo está oyendo. En primer lugar, no decir algo que uno no cree es importante, es decir, porque la seguridad en la transmisión es lo que convence a la otra persona, más que el argumento en sí. Uno tiene que estar seguro de lo que está diciendo. Y el político en este sentido a veces falla por falta de preparación, por falta de entrenamiento, pero esto es algo que lo tienen que resolver los propios partidos políticos. ¿Quiénes son los que más piden este tipo de entrenamiento? ¿Los políticos, los empresarios? Políticos, empresarios, subalternos, jefes, maestros, estudiantes que tienen que presentar una tesis, una tesina. Yo he tenido en algún taller, recuerdo a un muchacho en España, ¿no? En este caso, que venía porque él quería ligar, creo que acá se dice igual, que quería relacionarse con las chicas y tener algún éxito. Tener pareja. Él no tenía ninguno. Entonces, él venía para poder tener mejor verso, mejor comunicación, chamullo, le dicen acá. Mejor chamullo. Bueno, pues ese sería otro ejemplo. ¿Quién no necesita? Todo el mundo necesita comunicar de la manera más óptima posible. Entonces, ¿quién tiene interés? Me imagino que toda la gente a nivel general. Otro caso es que pueda tener un poco de tiempo para formarse, y en este caso tenemos la suerte de que la charla que nosotros damos es gratuita, abierta a todo el público, y que me encantará que asistan y se llene el escenario. Tenemos una capacidad, bueno, tenemos... La UTN tiene una capacidad La importante. UTN, que es de 300 plazas, de las cuales 250 están cubiertas, pero tenemos unas horas más para completar esas 300 plazas que tenemos, porque hay que inscribirse. Sí, ahora yo les voy a pasar, la inscripción se realiza a través de la página especialistasorg.ar, allí se pueden inscribir. La charla de Rogelio va a ser mañana a partir de las 7 de la tarde en la UTN. Una cosita más, Rogelio. ¿Es importante solamente lo que digo en el discurso, en la oratoria, con las palabras, o es importante también tener en cuenta todo lo que es el lenguaje corporal a la hora de exponer? Absolutamente. Respecto al lenguaje corporal, todo es comunicación en el mundo. Comunica. El habla del ser humano es lo último que surgió en la evolución de todas las especies, es el habla del ser humano. Pero antes de eso están los gestos, los sonidos, la postura, los colores, los olores, todo comunica. Entonces, con respecto a la comunicación corporal, lo que el cuerpo dice, tiene una enorme importancia y intentaré adelantarla aquí. Simplemente que nuestro cuerpo está hablando, y normalmente un orador que tiene que dar algún discurso se prepara un guión, lo ensaya, etcétera, y va a hacerlo con mejor o menor fortuna según le salga después. Pero él ensaya el texto, digamos, el argumento, cómo lo va a decir, puede ensayar el tono de la voz, pero no suele ensayar, porque es tremendamente difícil, lo que el cuerpo está haciendo mientras yo estoy hablando. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces tu cuerpo está diciendo algo distinto que lo que dicen tus palabras. Y si hay un choque entre lo que tu cuerpo dice y lo que dice tu palabra, gana el cuerpo. El cerebro nuestro está preparado para detectar antes el movimiento, cierto gesto que me dice este me está mintiendo, antes que la parte oral. Entonces, el orador puede preparar mejor la parte oral, sin embargo, es difícil que pueda ensayar cada parte de su cuerpo. Claro. A veces yo puedo estar afirmando, sí, esto es seguro, y mis piernas estar temblando. Y no tengas ninguna duda de cuál es lo que va a recibir la gente que te está viendo. Automáticamente lo perciben. No, y en una entrevista de trabajo ni quiero pensar lo importante que es esto. Correcto, alguien está hablando, sí, y uno está mirando para el cielo, pues todos sabemos que normalmente
generalmente es una persona que no está diciendo la verdad, o al menos hay riesgo de que no la esté diciendo, o no se siente seguro porque sus ojos están buscando no sé qué salida a la situación en la que está en ese momento. Rogelio, breve, la última. En un debate, ya que volvemos al tema político, y aquí en Argentina todavía nos falta bastante entrenamiento en debates políticos, ¿qué es lo importante desde la oratoria? Varias cosas. Un debate, en primer lugar, lo que busca es acercarse a la verdad. No busca machacar al contrario o al adversario político que pueda tener. En un debate lo que se busca es que todos nos acerquemos a la verdad, tanto una parte con una postura, la otra parte con otra postura, y el jurado, que es el gran público que está atento a las dos. Entonces, debemos partir de la base de que no hay verdades absolutas, no hay una única verdad que es la mía. Mi verdad es relativa, es la que yo veo desde acá, pero según desde dónde se está mirando hay otra verdad. Entonces, no debo ir a un debate pensando que todo lo que yo digo es absolutamente inmaculado y cierto, porque no lo será, y el otro tampoco debe hacerlo. Por lo tanto, hay que ser prudente en la exposición de las posturas, no ser determinista absolutamente en cada cosa que se está diciendo, dejar un espacio para el otro, porque el otro seguramente una parte de razón tendrá al menos para estar allí, ser capaz de, si vamos a debatir y después confrontar nuestros argumentos respectivos, es muy importante, casi tanto más que mi argumento esté bien expuesto, prestar atención a lo que dice la otra persona. Tengo que escucharle, sobre todo si además pretendo convencer. Lo que él dice debe ser coherente, no debe tener cosas que choquen entre sí, y muchas veces esto no es fácil y se nos escapa. Entonces diría que una parte clave del debate es escuchar al otro, porque cuando me toque refutar, que es intentar tirar abajo alguna postura, algún argumento, debo hacerlo con lo que él dijo, no con lo que yo dije. Yo puedo repetir lo mío todas las veces, pero eso no cambia lo que él dijo. Lo que él dijo lo tengo que desarmar prestando atención, intentar ver los puntos débiles, encontrar las contradicciones e intentar tirarlas abajo. Muchas gracias, Rogelio, por venir. Suerte entonces en la charla de mañana a las 7 en el auditorio de la UTN, y gracias al Colegio de Ingenieros que hizo todo el nexo para que nosotros pudiéramos tenerte hoy acá. Bueno, muchísimas gracias a los espectadores. Una recomendación: entran 300 personas en el auditorio, quiero que estén las 300 plazas ocupadas. En este momento tenemos unas 250, por lo tanto hay unas 50 más, pero es necesario inscribirse online para asistir. Es libre, es gratuita. Yo por mi parte les prometo dar una charla interesante, una media hora, 3/4 de hora primero, y el resto va a ser un coloquio con el cual invito a la gente que tenga preguntas, inquietudes, que me las hagan. Yo soy bien guerrero, así que no hay problema con lo que me quieran preguntar. Pueden venir provistos de todas las armas que quieran, que no sean arrojadizas. No, obvio. Y ahí nos vamos a charlar y espero que les guste a ustedes. Gracias, Rogelio, de nuevo por venir.